Hacía tiempo que venía pensando en hacer algo con actores sin tener un guión cerrado, ni siquiera un argumento así claro, ¿no? Sino que el argumento, la historia, el guión se fuera creando mientras se rodaba, ¿no? Mientras se rodaba, mientras el proyecto estaba en marcha. Y bueno, hace como un par de años, año y medio, no me acuerdo exactamente, decidí arrancar con la cosa, me puse en contacto con Juan Barcia, en principio mi hermano Dimas se apuntó a llevar la producción, posteriormente la está llevando Alberto Plagar y Miguel López, que está haciendo como la producción ejecutiva, y mi sobrina María Teresa Iglesias, que también está en la producción. Bueno, el caso es que nos pusimos a llevar esto un poco adelante. Estuvo parado bastante tiempo por problemas así que surgieron que no tienen nada que ver con el proyecto, pero luego, así una vez retomado, pues era muy importante el tema del casting. Un montón de gente vino a hacer un casting. Nosotros hicimos una especie de casting en proceso, ¿no? De manera que hacíamos varios castings, y hacemos y haremos, ¿no? En los que la gente se presenta y trabajamos roles con ellos, trabajamos que encarnan situaciones determinadas, interactúan entre ellos, y de ahí salen argumentos para las historias, y luego se trata de abrir muchas historias. De hecho, ya hemos rodado ya con bastantes personajes, pero por ahora están como abriéndose las historias, ¿no? Y ver cómo se conectan, ver cómo van desarrollándose, y todo está engarzado por un personaje que es el que interpreta Concepción González, que tiene una consulta de terapia, y en esa terapia pues por ahí van pasando un montón de personajes de los que luego vamos viendo, aunque no necesariamente los personajes pasan por esa terapia, ¿no? O sea, puede haber personajes al margen de ese gabinete de terapia. Y entonces ahí es donde un poco se juntan, eso le da un poco un orden a todo, o un sitio al que se vuelve siempre, ¿no? Y la cuestión es esa, la idea es hacer entregas donde esas historias que se están abriendo, y se las vamos siguiendo, vamos abriendo otras historias, y ver cómo se conectan, cómo acaban o resolviéndose o no, o quedan abiertas. En fin, es un proyecto totalmente abierto, con cuantos más personajes mejor, un poco es la idea. Cuando Mario me comentó la idea de lo de la webserie, la verdad que al principio pensé, bueno, Mario tiene tantas ideas, pero no sé si esto acabará en algo de verdad o quedará en eso, simplemente una idea. Sin embargo, poco a poco pues fui viendo que sí, que iba a ser de verdad, que era una webserie y que iba cogiendo forma y siendo un proyecto, bueno, que parece que iba a ir adelante. Y cuando ya me propuso pues hacer de terapeuta y participar en la serie, pues me pareció fenomenal. Muy bien, la verdad me parece que hay sitios preciosos, que es una ciudad con lugares muy bonitos para poder rodar, para poder verse edificios antiguos, y yo creo que es una ciudad que se presta para un rodaje, para encontrar sitios muy
muy bonitos. Pues muy interesante porque eso, conocer tanta gente, conocer actores, conocer tantas personas que colaboraron, que aprendías de cada una de ellas, la verdad es que para mí fue una experiencia interesante, al mismo tiempo agradable y muy, no sé, diferente. Pues a seguir dando capítulos. Tenemos bastante grabado, vamos a seguir grabando y vamos a tomarnos el tiempo que sea necesario, ¿no? La idea es que tenga recorrido, ir sacando capítulos y ver, y sobre todo ver qué va pasando, en qué se va convirtiendo. Por eso un poco está abierto todo el planteamiento, también están abiertas las historias, está abierto todo. Y para ver qué es lo que va pasando. A lo mejor una persona ve el primer episodio y se queda un poco, porque no es conclusivo, no se trata de hacerlo conclusivo, sino entonces dice, ostras, ¿a dónde va todo esto, ¿no? Y entonces en los siguientes episodios vas viendo algunas personas vuelven a aparecer, algunos personajes, otros se encuentran con personajes anteriores y la idea es que poco a poco algo se vaya tejiendo. Tell everybody in the place to just get out and we'll get clean together and I'll find me a soapbox where I can shout it.